A saber, Padre eterno, que tú nos tienes aquí con un propósito eterno, Señor. A saber, Padre eterno, que tú estás aquí con nosotros, Señor. Y que tú estás aquí, Padre eterno, para perdonarnos, para tener misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos, Señor, que esta palabra que sea dada hoy, Señor, sea rema para nuestras vidas, Señor, y que sea hablando a cada uno de nosotros. Te damos toda la gloria. Amén, amén y amén. Bueno, ¿se pueden sentar, chicos? El mensaje de hoy se llama Vence la tentación. Ay. Entonces vamos a ir a Mateo 6:13, por favor. ¿Quién trajo Biblia? ¿Les quedó? ¿Ninguno trajo, al menos en el celular? A la capítulo 6, versículo 13 del libro de Mateo. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. ¿Quién me puede decir de qué es, cómo era el título que les dije? Vence la tentación. Por ende, vamos a hablar de la tentación. Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que comprender, y que por mucho tiempo se tomó, es que por mucho tiempo se tomó la tentación como pecado. Y dice, la tentación no es pecado. La tentación es el acto anterior de infringir la ley de Dios. El hecho que estemos en tentación, que estemos en una prueba, no significa que eso sea pecado, porque todos somos tentados, hasta el Señor Jesucristo estuvo tentado, pero no cayó en la tentación. Entonces vamos a ir al libro de Santiago 1:14, y por favor que alguien me ayude a encontrar Santiago 1:14. ¿Quién ya lo tiene? ¿No? Santiago 1:14. Samuel, ¿no lo tienes? Bueno, dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Resulta que para antes caer para pecar, es decir, para caer en la tentación, tuvo que haber algo que hicimos para caer en eso, ¿cierto? Porque nosotros no pecamos porque, ay, ahí, ¿cierto que no? Entonces, antes de eso, tuvo que haber mucho camino para llegar al pecado, tuvo que haber mucho camino para caer en la tentación. Dice, sino que cada uno, vamos a leerlos todos, por favor, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, ¿por qué viene el pecado? ¿Por qué vienen las ganas de pecar? Porque hay un sed, porque hay un gustico por ahí que todavía no podemos controlar y que todavía no podemos tener poder sobre porque no se lo hemos entregado al Padre, ¿cierto? Porque no hemos tenido, primeramente, la comunión verdadera con Dios para decirle, Padre, te entrego esta parte de mi vida. Padre, te entrego esta tentación, te entrego esta prueba que estoy pasando, porque en mis fuerzas no puedo. Amén. Ese es el primer punto. El primer punto es que la tentación no es pecado, ¿cierto? Segundo punto, ¿qué significa la tentación? En el diccionario dice que es una prueba o aflicción. Y vamos por favor a Primera de Pedro 4:12. Si me ayudan ahí, por favor. También que es que Primera de Pedro 4:12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Ay, qué nos quiere decir? Vamos a animar esto porque están como dormidos. A ver.
Dice primeramente que no nos debemos sorprender del fuego, ¿cierto? Porque pues ya ha venido en camino. O sea, uno mismo le está abriendo las puertas a la tentación. Hay que cerrar las puertas. Como tú dijiste ahorita, tenemos que entregar las cosas que no son de peso de tentación. Tenemos que entregar las cosas que son de peso de tentación a Dios. Porque como anteriormente lo dije, uno abre las puertas. Uno todavía no es... si uno sigue tentado bajo esa misma circunstancia o motivo, es porque uno le sigue abriendo las puertas a la tentación. Ya predico. Entonces, bueno, eso es lo primero. ¿Qué significa tentación? El segundo significado es probar. Y vamos a Juan 6:6, por favor. Probar. Cuando uno prueba es porque está quitando, está moldeando, ¿sí? Algo que se debe utilizar para o sea, que tiene una meta, ese objeto, ¿cierto? Dice, pero este decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Probar. Dios nos prueba en nuestro carácter, Dios nos prueba económicamente, Dios nos prueba espiritualmente. Y el hecho de que Dios nos pruebe es porque Dios nos quiere subir de nivel. Porque Dios no va a probar a alguien que ya tiene pecado en su interior, que ya no viene a la iglesia, que está lejos de Dios. ¿Sí? Él no va a probar a alguien que es así. Él prueba a sus hijos. ¿Para qué? Para que sean superiores, para que puedan cumplir ese propósito que Dios tiene con cada uno de ellos y con cada uno de nosotros. Amén. Dice el tercer ítem. Bueno, el segundo, ¿qué significa tentación? El tercero es, Dios permite las pruebas y prueba a los hombres de diversas formas, pero nunca los tienta a pecar. Dice la palabra que Dios no tienta a nadie, ¿cierto? Pero Él sí nos prueba. Él nos lleva al lugar de la tentación, como lo hizo con Jesús, que lo llevó al desierto, ¿sí? Ese es el lugar de la tentación, pero ¿quién lo tentó? Satanás, ¿cierto? Dios no es el que dice, haga esto, haga aquello, caiga la no, es el diablo. Pero nosotros somos los que decidimos si caer o no, ¿cierto? Vamos a Santiago 1:13, por favor. Y mientras tanto, vamos a hablar de que Dios permite estas pruebas y dificultades, pero nunca con el propósito de que nos rindamos ante ellas, sino en cambio que podamos vencer. Dios nos da tanto la prueba, Dios nos pone en el lugar de la prueba como lo estamos hablando anteriormente, pero también nos da la salida, ¿cierto? ¿La salida qué es? Obedecer. La salida es entregarle todo a Él. Y dice Santiago 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. ¿Listo? O sea, que cuando vayamos a hacer algo, primero preguntémonos si eso sí agrada a Dios, si es una prueba o simplemente es un gusto que nosotros queremos hacer, en el que queremos caer, ¿cierto? Quinto ítem, dice, si estás siendo probado es porque el Padre quiere pulirte para que seas un ejemplo de un joven valiente. De un joven valiente, ¿por qué? Porque venció la tentación, porque no cayó en lo que el mundo, en lo que las amistades le dijeron que hiciera, ¿cierto? Un joven valiente porque no dejó que las amistades le dijeran, hagamos esto, hagamos aquello, y que sabe que no está bien. Y la mayoría de jóvenes, nos incluimos todos acá, somos muy sensibles a esto de nuestro entorno, en nuestro colegio, en la universidad, en el trabajo, en donde estemos, siempre vamos a ser muy vulnerables a estas cosas. ¿Vulnerables por qué? Porque primeramente los que estamos aquí somos cristianos y por más que nosotros queramos hacer las cosas, hay algo allá adentro que no nos deja, hay algo allá adentro que siempre nos va a decir, no está haciendo las cosas bien, ¿cierto? Hay algo allá adentro que siempre nos va a decir, ¿será que usted haría eso enfrente
de Jesús? ¿Será que a Jesús sí le gusta lo que está haciendo? ¿Cierto? Sexto ítem. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y cebado. Si Dios no es el origen de las tentaciones, entonces es el diablo, ¿cierto? Pero nosotros también tenemos la responsabilidad en esto. ¿Por qué caemos en la tentación y como lo hablamos anteriormente? Es porque nosotros tenemos una puerta abierta. Es porque nosotros todavía dejamos que el mundo controle cierta parte de nuestra vida. Pero no es el hecho de que nosotros digamos, sí, es que yo todavía no tengo el poder de decirle no a esto. Así es que yo todavía manejo esta parte de mi vida. No, porque es que nosotros como humanos siempre vamos a buscar a alguien y algo que nos llene ese vacío, pero estamos buscando en lugares que no son buenos. Estamos buscando con cosas del mundo, con cosas que no agradan al Padre. Amén. Séptimo ítem. El origen de cada tentación es la sed del hombre por lo que es malo. Lo que estábamos hablando anteriormente es porque si yo estoy vacío, siempre tengo que intentar buscar llenar con algo ese vacío, ¿cierto? Y muchas veces nosotros caemos en que lo llenamos con cosas malas, lo llenamos con cosas que no agradan al Padre. Y el hecho de que nosotros tengamos ese vacío ya nos hace pensar que hay una parte de nuestra vida que está totalmente vacía y que no tiene el control del Padre. Y nosotros tenemos que pensar que si no tenemos el control de esa parte de nuestra vida, no tenemos el control de la parte espiritual. Si caemos en tentación es porque estamos fallando todavía ahí. Si caemos en tentación es porque la prueba todavía está abierta. Nosotros todavía estamos en desierto y todos los días estamos en constante prueba de qué miramos, cómo hablamos, cómo actuamos, ¿sí? Pero nosotros también tenemos que pensar en que si hacemos las cosas malas, el mundo las va a ver y nos van a juzgar más fuerte porque somos cristianos, ¿cierto? Pero nosotros también tenemos que pensar en que si hacemos las cosas buenas, vamos a ser un ejemplo, tanto para afuera como para los que están en la iglesia, ¿cierto? Y somos muy buenos para juzgar porque caemos en la tentación y eso nos avergüenza, pero otro cae en la tentación y juzgamos, ¿cierto? Octavo, nadie es obligado a pecar. Primero, porque se debe proponer a pecar, porque, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, y eso se lo propone en su corazón, ¿cierto? Antes de pecar, nosotros ya maquinamos cómo lo vamos a hacer, dónde lo haríamos, cómo lo haríamos, ¿cierto? Y segundo, porque se hace conscientemente. Nadie nos pone un revólver en la cabeza y nos dice peque, ¿cierto que no? Nosotros tenemos la parte buena y la parte mala, la parte que nos va a traer consecuencias buenas y la parte que nos va a traer consecuencias malas. Noveno, somos vulnerables como humanos a pecar y caer en la tentación, mas de la mano de Dios somos poderosos para vencer estos actos. Como humanos somos débiles, ¿por qué? Porque estamos en el mundo, ¿cierto? Porque hay muchas cosas bonitas al tacto, bonitas a la vista y que nos seducen mucho tiempo y que nos seducen de muchas formas en todo lugar donde estemos. Pero nosotros tenemos que ser poderosos en Dios. ¿Y cómo somos poderosos en Dios? Primeramente, teniendo comunión con Él, ¿cierto? Primeramente, teniendo una verdadera comunión con Él. Porque si nosotros solamente hacemos las cosas por obligación, obviamente va a llegar un tiempo en el que nos cansemos. Un tiempo en el que ya no queramos hacer eso, sino que ya nos propongamos a pecar. Ya nos propongamos a hacer las cosas que no agradan al Padre. Amén. Décimo, Satanás no puede
Satanás no puede hacerme caer en tentación, es mía la decisión. Cuando usted ya haya caído en la tentación o antes de caer en la tentación, que sería mejor que no caigamos en esto, ¿cierto? Primero pongámonos a pensar, ¿será que soy yo el que me estoy tentando a mí mismo o si es el diablo? Porque siempre le echamos la culpa al diablo, siempre le echamos la culpa a las circunstancias que están en nuestro entorno. Es que yo hice esto porque es que ella me obligó, yo no quería responderle así, yo no quería mentirle, yo no quería, y es muy fácil hacer eso, es muy fácil echarle el agua a la otra persona, ¿cierto? Pero ¿cuándo nos vamos a ser responsables de nuestros propios actos? ¿Cuándo vamos a decidir que pecar es de nosotros? Pecar lo hacemos, decidimos nosotros hacerlo, pero vencer la tentación también es decisión de nosotros. Amén. Y acá hay una pregunta que obviamente supongo que todos están pensando y es cómo no caer en la tentación, porque es muy fácil decirlo, pero vaya uno a hacerlo y verá que es más difícil. La primera es preguntarme, antes de hacer eso, antes de saber que de pronto no sé si está bien o mal lo que voy a hacer, pero obviamente todos sabemos que es bueno y que es malo, ¿no? Pero a veces entramos en una confusión en la que no podemos decidir si hacerlo o no, ¿cierto? Entonces, lo primero es preguntarme, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cierto? ¿Qué haría Jesús en mi situación? ¿Cómo respondería? ¿Cómo actuaría? ¿Qué diría? Porque Jesús vino al mundo y como les decía, Él fue tentado, pero Él no cayó en la tentación. Amén. La segunda pregunta es, ¿me daría vergüenza que alguien se entere de este acto? Porque lo pecado, lo malo siempre es a escondidas, ¿cierto? Siempre se hace en lo oscuro, siempre se hace cuando nadie se da cuenta. Pero la verdad siempre sale a la luz. Y lo bueno no es que salga a la luz, lo bueno es que no caigamos en eso para que no pase nada, para que no nos juzguen, para que no ofendamos al Padre, ¿cierto? La tercera pregunta dice, ¿qué consecuencias tiene para mi vida espiritual? ¿Será que esta tentación, será que el pecado que voy a cometer me va a dañar mi relación con Dios? ¿Me va a dañar mi relación con mis padres? ¿Me va a quitar esa sed del Padre? ¿O será que me va a ayudar a estar más cerca de Dios? ¿Será que ese pecado nos aleja o nos acerca? Obviamente nos aleja porque es pecado y el pecado no agrada al Padre. Cuarto, ¿qué consecuencias tiene para mi vida física? Porque muchas veces el pecado, digamos, caer en el pecado sexual puede traer enfermedades, puede traer depresión, puede traer rechazo a mí mismo, ¿cierto? Porque ya no me siento digno, porque ya no me siento suficiente para estar donde estoy. Amén. Quinto, ¿es algo que me va a satisfacer momentáneamente? Y todo el pecado, o sea, es una pregunta retórica, obviamente, y la respuesta va a ser sí, porque el pecado satisface momentáneamente, no lo hace para siempre. ¿Qué es lo único que nos puede satisfacer eternamente? Dios. Porque como lo decíamos, tenemos un vacío, pero ese vacío lo llenamos con algo que se va a acabar, que en algún momento ya nos vamos a cansar de eso, que en algún momento ya nos va a llevar a caer otra vez en otro pecado antes más grande, vamos a abrir más huecos con el que queremos llenar con más cosas peores. Y la sexta dice, ¿qué vacío tengo para querer llenarlo del mundo? ¿Qué vacío usted tiene ahí que todavía no le ha entregado al Padre? Que todavía no ha dejado que el Padre llene eso con su gracia, con su misericordia, sino que cada día busca más cosas del mundo, más cosas que no le agraden al Padre.
más cosas que nos van a apartar del Padre y que muchas veces van a hacer que nosotros tomamos decisiones que van a traer consecuencias malas, tanto espiritualmente como físicamente. Amén. Y este es el 11º que dice, si ya caí en la tentación, ¿qué hago? Porque listo, no caigamos no estamos diciendo que no vamos a caer en la tentación, que no vamos a pecar, que no vamos a ofender al Padre, pero ¿y si ya lo hice? ¿Y si ya me siento mal? ¿Y si ya pequé contra Dios y pequé? ¿Qué hago? ¿Qué hago para redimirme? ¿Qué hago para volver al Padre? ¿Qué hago para que el Padre me perdone? Y lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos. Pero el arrepentimiento es diferente al remordimiento, ¿cierto? Porque arrepentirse es pedirle al Padre que tome el control de este pecado, que tome el control de esta tentación y alejarme. Porque remordimiento es, ay, ya lo hice, pero ¿y si lo vuelvo a hacer? ¿Cierto? Arrepentirme es de corazón. Remordimiento ya es como, ah, ya lo hice, pero, ay, bueno, ya qué, ¿cierto? Segundo, apartarse, pero no apartarse momentáneamente, sino apartarse y huir, como lo hizo José, ¿cierto? ¿Cuántos saben la historia de José? ¿No? ¿No se acuerdan quién es José? ¿Cierto que sí? José fue un siervo de Dios que estaba tentado por la esposa del rey, ¿cierto? Potifar. Pero José huía de la tentación y no era una tentación fea, porque la palabra dice que Potifar era hermosa, ¿cierto? Pero el poder que tenía José era más fuerte que la tentación. El poder que tenemos nosotros es más fuerte, el poder que tenemos en Dios, no porque nosotros, vulnerables siempre, pero el poder que tenemos en Dios es más fuerte que la tentación, es más fuerte que ese Goliat, es más fuerte que esos problemas que siempre tenemos enfrente de nosotros. Entonces, lo primero es arrepentirme. Lo segundo es ¿qué? Apartarme. Y lo tercero es aprender. Porque por más que sea, nosotros siempre aprendemos de todo, así sea bueno o malo. Aprendamos de lo malo, saquemos lo bueno. Aprendamos que no solamente por el hecho de haber caído, todo es malo, ¿no? Podemos sacar cosas buenas de eso. Que no tenemos que ir a este lugar para no caer, que no tenemos que decir estas palabras para no agredir a las demás personas, ¿cierto? ¿Aprender de qué? ¿De qué acciones me llevaron a caer en la tentación? Comenzar, porque muchas veces en la tentación se nos difumina todo. No sabemos quién es alrededor de nosotros, sino que solamente pensamos en ese pecado, solamente pensamos en esa tentación. Entonces, después de caer en la tentación, tenemos que aprender qué acciones me llevaron a caer en eso. Lo primero que puede ser las amistades que me dijeron que sí lo hiciera, que me llevaron a los lugares para caer en esa tentación, ¿cierto? Lo segundo puede ser lo que vi, lo que escuché, porque todo entra por los sentidos, ¿cierto? Lo vemos, lo deseamos, lo tocamos, ¿cierto? Y llegamos a ese punto en que ya estamos allá y ya no podemos volver a hacer nada para retroceder. Y lo cuarto son las palabras que dije, porque caemos en esta tentación, pero es que las palabras también nos llevan a esto. ¿Cómo? Dice que la lengua tiene mucho poder en la palabra, diciendo que qué chévere sería, me gustaría que, ¿cierto? Y esto nos lleva ¿a qué? A que esto se cumpla, porque las palabras tienen poder, porque las palabras nos van a llevar a hacer lo bueno, pero también lo malo. Cuarto, ¿tengo un carácter débil o fuerte? ¿Será que tengo poder para decir no?
o siempre me dejo llevar por lo que dicen los demás, o siempre me dejo llevar por la moda, por lo que ahorita están haciendo todos, para no sentirme rechazado, vamos a hacer lo mismo. Eso es tener un carácter débil, ¿cierto? Un carácter débil que no es capaz de decidir, sino que las demás personas deciden por él. ¿Qué aprendí de esto? ¿Qué aprendí de esta tentación? Que tengo falencias. Entonces comenzamos a mirar qué nos hace falta en nuestras vidas. ¿Qué nos hace falta entregarle a Dios? ¿Qué nos hace falta para llegar a una verdadera comunión con Dios y poder decidir no pecar? ¿Qué debo aprender a decir no? Porque muchas veces decidimos apresuradamente. Ay, sí, sí, vamos, ay, sí, bueno, sí. Y este año me pasó algo curioso. Y es que en la fiesta de Halloween todos estaban disfrazados y en la oficina arreglaron mucho, pues, totalmente con telarañas y con cosas así. Y dijeron, ay, que quiénes se van a disfrazar, que quiénes van a hacer esto. Y yo no sé por qué a mí me salió. Y yo, ay, sí, 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 ahí sí, esa. Y cuando me dijeron, Paula, ¿tú al fin sí te vas a disfrazar? Y yo ¿cuándo dije eso? Y yo ¿cuándo les dije que sí? Yo no me acuerdo. Entonces, muchas veces nosotros apresuradamente tomamos decisiones que van a complicar nuestra vida espiritual y van a complicar nuestra vida física. Y yo les dije, no, perdón, es que la verdad yo no les puse atención y les dije que sí, pero no. Ay, pero es que yo no sé qué. Y yo no, es que yo soy cristiana, a mí no me gusta eso, no me siento bien. Y ahí comienza esa vocecita, y esa vocecita es el Espíritu Santo hablando a cada uno. Y esa vocecita me decía, ¿y usted se va a disfrazar? Porque a mí se me estaba diciendo, pues es un superhéroe, ¿qué tiene de malo? ¿Cierto? Pero es que son cosas que no agradan a Dios. Y ya sabemos por muchas experiencias que eso no está bien. ¿Por qué lo tenemos que hacer? ¿Por qué tenemos que caer en esa tentación? Y es algo tan inocente que se puede ver, pero sus fines son fines de maldad. Amén. 12. Tú eres especial para Dios. Que hayas pecado no significa que dejes de ser su hijo, significa que Él te está moldeando, ¿cierto? Porque muchas veces caemos y ya nos sentimos mal, sentimos que no valemos nada, sentimos que no somos suficientes, nos sentimos rechazados, nos sentimos que no valemos nada porque siendo cristiano pecamos. Pero ser cristiano no significa ser perfecto. Ser cristiano significa saber que tengo falencias y saber que soy imperfecto, pero saber que hay un Dios que sí es perfecto y me puede moldear a mí. Amén. El 13 dice, cuando hay un crecimiento espiritual es cuando más vienen ataques fuertes. Porque Él no va a pecar a un niño pequeño con una tentación sexual, ¿cierto? Él peca con cosas, pues, de cierto modo menos graves. Pero hay pecados y los pecados no se miden por ser grandes o por ser pequeños. Pecado es pecado, pero estamos hablando del nivel de maldad que puede haber en un niño, en un adulto, obviamente cada vez ser más grande. Amén. ¿Y por qué vienen más fuertes? Porque cada vez entendemos más el ámbito espiritual, porque cada vez entendemos más lo que es bueno y lo que es malo. Amén. Y el 14 dice, no juzguemos más, porque qué fácil es decir, es que se pecó, es que se hizo, es que ¿cierto? Y más que todo en la iglesia, en esta no, amén. Acá es muy duro tener que llenar ciertas expectativas de todos, tener que llenar ciertos puestos que son difíciles de llenar, esas actitudes, esas aptitudes también para cada puesto.
Pero lo difícil también es tener que entregar todas esas cargas que tenemos en nuestro corazón y saber que nosotros no venimos aquí a que nos vean ni para que hablen de nosotros bien, sino a servir a Dios. Amén. Dice, es bueno hacer reflexionar a las personas en sus errores, pero no debemos creernos buenos por no haber pecado de la forma que esta persona lo hizo. Todos pecamos de formas diferentes y todos pecamos en ámbitos diferentes. Pero qué bueno es decir, es que este pecó en esto. ¿Y yo? ¿Y yo en qué pequé? Porque él pudo pecar en algo sexual, pero yo pude pecar en mi ámbito económico, en no dar el diezmo, en no dar una ofrenda, ¿cierto? El segundo dice, cuando juzgamos, estamos limpiando a esta persona de este pecado y en cambio nos estamos contaminando a nosotros. Entonces, nosotros hacemos así, pero hay 3 que vienen para nosotros, ¿cierto? Hay 3 que ya nos van a juzgar a nosotros y nos van a juzgar más fuertes. Y cuando estamos juzgando a esa persona, estamos haciendo que esa persona se limpie. Estamos haciendo que esa persona ya no tenga ese pecado porque nos estamos contaminando nosotros. Lo tercero dice, si estoy juzgando es porque, primero, me hace falta comunión con Dios, porque Dios no nos llamó a este mundo a juzgar, Dios nos llamó a ser ejemplo y nosotros podemos dar testimonio con solamente un ejemplo, sin tener que decir, sin tener que hablarle a alguien de cierto modo que se sienta mal, porque es que usted pecó, usted hizo usted, ¿cierto? Lo cuarto dice, lo segundo es, tengo envidia de esta persona. Si estoy juzgando es porque me hace falta de eso que ella tiene, ¿cierto? Si estoy juzgando es porque le tengo envidia a esa persona porque tiene más nivel económico, tiene más nivel espiritual, ¿cierto? Hay muchas cosas que nosotros dejamos pasar por alto y es más ahí donde el Padre nos hace reflexionar con pruebas, con desiertos, con cosas que nos parecen pequeñas, pero esas piedras pequeñitas son las que el Padre utiliza para que nosotros podamos engrandecer. Amén. Lo tercero dice es, tengo miedo de quedarme atrás. Atrás porque él tiene más dinero, porque él ya está predicando, porque a él ya lo ascendieron en el trabajo, ¿cierto? Porque él saca mejores calificaciones. Estoy juzgando de lo que me hace falta, lo que estamos hablando. Estoy juzgando porque tengo envidia. Y cuando juzgo, no estoy haciendo más que contaminarme a mí mismo. Estoy haciendo más que pecar. Pecar contra esa persona, pecar contra Dios y hacerme quedar mal. Porque cuando decimos de esta agua no beberé, es de la primera que tomamos. Y el 15, y ya para terminar, dice, cuando nosotros vencemos la tentación, somos capaces de enseñorearnos sobre esta y poder entregarle esta parte de mi vida al Padre. Cuando nosotros ya vencimos esta tentación y pudimos decir que no, ya es cuando nosotros tenemos el poder también de ayudar a las demás personas a salir de esto, ¿cierto? A no caer en este pecado en el que casi nosotros caemos, pero no lo hicimos. ¿Por qué? Porque le entregamos primeramente al Padre esta tentación, esta prueba, y segundo, porque dije que no, porque le dije no al pecado, porque le dije no a apartarme de Dios. Amén. Y ya con esto cierro, y es una frase que me gustó mucho, y dice, el que vence a los demás es fuerte, mas el que se vence a sí mismo es poderoso, porque es muy difícil controlarnos nosotros mismos. Es muy difícil saber que allí está la tentación, allí está el pecado y decir que no.
y vi un video muy curioso que presentaban a varios niños con un marshmallow al frente y los niños lo olían, lo cogían, lo saboreaban, pero no se lo podían comer porque cuando llegaba la persona le iban a dar 2 más. O sea, tenía que aguantar más de media hora viendo ese marshmallow ahí para que le pudieran entregar otro. Y Dios nos dice, nosotros tenemos las tentaciones, nosotros tenemos las pruebas, pero nuestra decisión es la de no pecar, es la de no caer y poder ser ejemplo para los demás. Porque con cada prueba hay su salida, con cada prueba hay su solución. Y la solución es el Padre. La solución es hacer las cosas bien y no infringir la ley del Padre. Amén. Y vamos a cerrar ahí nuestros ojos y inclinar nuestro rostro. Y le vamos a pedir al Padre que nos ayude a que cada día podamos ser fuertes en Él y no es nuestras propias fuerzas. Padre eterno, Señor, estamos aquí una vez más para que seas tú, Señor, en medio de nosotros, para que seas tú, Padre eterno, Señor, ayudándonos a no pecar más, Señor. No queremos, Señor, caer en el mismo hueco, Señor, no queremos caer, Padre Santo, en la misma prueba, Señor, en el mismo pecado, Padre. Sabemos que nosotros somos débiles, sabemos que nosotros, Señor, no podemos hacer las cosas en nuestra propia voluntad, Señor, sino que eres tú, Señor, a través de nosotros, Señor. Queremos, Señor, que controles nuestras vidas. Queremos, Señor, que cada una de nuestras partes de nuestra vida, Señor, estés tú, Señor, enseñoreado, Señor, que estés tú, Padre eterno, Señor, en cada esta parte de nuestras vidas, Señor. Sabemos, papito lindo, que nosotros no somos buenos, no somos perfectos, Señor, pero tú eres, Señor, el que nos ayuda, Señor, a levantarnos cada día, Señor, a levantarnos, Señor, y ser más fuertes, Señor. Ayúdanos, Padre eterno, Señor, a que no seamos orgullosos, Señor, ni queremos hacer las cosas, Señor, por nuestra propia fuerza, Señor, por nuestra propia voluntad, Señor. Queremos reconocerte a ti, Señor, como nuestro único y Padre poderoso, Señor, como nuestro único Dios, Señor. Queremos que estés tú en medio de nosotros, queremos que estés tú, Padre eterno, Señor, dándonos las fuerzas, Señor, dándonos, Señor, esas fuerzas, Señor, para huir de la tentación, para huir del pecado, Padre eterno, Señor. Sabemos, Señor, que hemos pecado, Señor. Sabemos que no somos perfectos, Señor, pero tú, Señor, todo lo haces nuevo, Señor. Tú, Señor, nos vuelves, Señor, como esas nuevas criaturas, Señor. Queremos, Señor, y por eso estamos aquí, para que tú nos unjas con tu sangre preciosa, Señor. Para que tú nos ayudes, Padre eterno, Señor, a encaminarnos, Señor, a llevarnos, Señor, por esos caminos correctos, Señor, por esos caminos de paz, Señor. Padre eterno, te entregamos, Señor, todo lo que somos, Señor, te entregamos nuestra vida laboral, nuestra vida estudiantil, Señor, nuestra familia, Señor, te entregamos todo lo que somos, porque no somos nada sin ti, Señor, y queremos alejarnos, Padre, de Satanás, nos queremos alejar del pecado, nos queremos alejar del mundo, Padre eterno, y por eso, Señor, nos estamos dando la pela, Señor, estamos haciendo, Señor, cada día, Señor, lo bueno, Padre eterno, Señor. Queremos que cada día, Señor, tú estés con nosotros, Señor, como ese poderoso gigante, Padre Santo, derribando, Señor, todas esas paredes, Señor, todas esas murallas, Señor, que no nos dejan ver, Padre Santo, Señor, esas bendiciones que tú tienes para con nosotros, Señor. Te entregamos todo lo que somos, Señor, y todo lo que queremos ser, Padre eterno, Señor. Toma el control de nuestra vida, Señor. Toma el control, Señor, de todo lo que somos, Señor. Y te damos toda la gloria, Señor. Amén, amén y amén. ¿Listo, chicos? Los invito a que cada uno tome su ofrenda y se levante para que podamos diezmar, para que podamos terminar esta santa convocatoria.